Este es el libre mercado que tenemos hasta el día de hoy. Una economía que básicamente se basa en el intercambio voluntario de bienes, servicios y productos. Es por ello que hoy día tenemos la última clase de Adam Smith. Es muy probable que comencemos con John Stuart Mill si nos alcanza el tiempo, pero hoy básicamente tenemos la última parte que vamos a ver hoy de Adam Smith. Es la última, que también vamos a poder resumir todos los contenidos en los que ha hablado Adam Smith y poder así entender cómo funciona la economía de libre mercado, el liberalismo económico o el libre comercio. Cuando hablábamos de los precios como señales del mercado, aquí claramente lo dice, los precios funcionan como indicadores clave en el mercado, ¿no? Lo opuesto de estos indicadores, son como cartelitos que levantan cada producto y que tiene su precio. Esto solo funciona en un contexto de libre mercado, ¿no? De libertades económicas. Lo opuesto pasa cuando se cartelizan los precios. Se cartelizan los precios quiere decir que los precios se van desvirtuando debido a la intervención del aparato estatal. Entonces, esta intervención del aparato estatal es lo que hace que la producción, la inversión disminuya. Los controles excesivos de precios y de salarios ocasionan que el libre mercado no funcione. No puedes obligar a las personas a vender a un precio determinado tu producto, pero tampoco puedes permitir que haya solo un ofertante de ese producto determinado X. Tiene que haber muchos ofertantes de tal producto para que funcione el libre mercado. Eso es un factor clave en la economía liberal. Mucha competencia, diferentes competidores hacen que se equilibren los precios a través de lo que Adam Smith denomina la mano invisible. Es por eso que acá los precios van a ser indicadores, una señal que va a indicar a cuánto se debe producir, especialmente a los productores, ¿no? Y consumidores en la asignación de recursos. Los recursos que se van a asignar en base a las preferencias que los clientes, o sea nosotros, el mercado, les demos a determinados productos. Siempre nosotros nos vamos a guiar por el mejor producto de mejor calidad a un mejor precio. Eso es así de simple. Un producto de mejor calidad, un mejor precio es lo que va a determinar nuestra preferencia como consumidores. Por el contrario, ¿qué pasaría cuando tengamos solo un ofertante de un producto, determinado producto? Solo uno, ¿no? No tendríamos la posibilidad de elegir. Es como el ejemplo que siempre doy, lo que pasa con Boliviana de Aviación. Tenemos solo un ofertante dentro del mercado aéreo local, los destinos nacionales. En consecuencia no compite porque al competir las empresas, determinados productos, y evitando su cartelización, obviamente, el Estado solo cumple esa función mínima, que podríamos decir en el libre mercado, evitar la cartelización, que es que entren de acuerdo y elijan asignar precios altos, elevados a un determinado producto. Ahí recién funciona la libre competitividad. Y en consecuencia, compiten por ganarse el favor de quienes somos los consumidores, ¿no? Eso es un factor básico de la economía del libre mercado. Además, cuando tenemos libre mercado, los precios, como te indica este texto que está acá, son un indicador. ¿Por qué? El indicador que va a permitir que los productores, digamos que ven que su producto está estacionado, ven que su producto está limitado en el stock, acumulación de stock o sobreproducción. Entonces los precios del mercado le van a decir, bueno, estás produciendo mucho, produce menos porque si no o se te echa a perder el producto o no lo vas a poder vender y se te va a desperdiciar. Si es un producto natural, peor aún, etcétera, ¿no?
porque hay la libre competencia, y eso solo hay en un libre mercado, un mercado que está menos regulado por el Estado. Además, dice, guía a productores, consumidores en la asignación de recursos, ¿no? Para aquellos que destinen, más capital, necesitamos producir más, el producto se ha acabado rápido, quiere decir que no hay competencia, el producto se está acabando a una velocidad normal, es decir, hay competencia. El producto se está acabando muy lentamente, hay mucha competencia, produzcamos menos o hagamos nuestro producto más competitivo. Bajemos el precio, hagamos promoción, ofrezcamos el mismo precio pero hagamos algo más. Entonces hay que reconocer también que en este contexto de economía de libre mercado está también la inteligencia del consumidor. Las sociedades que mayor logran prosperar económicamente son aquellas que saben gastar su dinero. No por nada los ricos son ricos, porque saben administrar su dinero. Saben guardar hasta los centavos o no gastar por gastar, como pasó en la temporada de Evo Morales, donde partía del gobierno esa mal gasto de los dólares que hubo de ingreso, récord en venta de carburantes, pero así también se malgastaron esos dólares. Se malgastaron a tal punto que ahora no hay dólares, ¿no? Es lo lamentable. Entonces eso es lo que pasa en una economía de libre mercado. Entonces siempre el socialismo es o la economía keynesiana es la que te dice gasta, le da dinero a los ciudadanos, imprime dinero, porque ellos creen, ¿no? Van a fomentar la producción nacional, te dicen. Con productos elevados, con precios elevados, se van a fomentar imprimiendo billetes, ¿no? Lamentablemente. Entonces te van a decir gaste, haga la producción, gaste, ustedes de clase media, clase baja, gaste, pero esa no es la idea. Nadie que se llame capitalista de verdad es necesariamente rico. Obviamente se puede llegar a hacerlo. El capitalista significa ahorrar, desde ahorro de $100, $200, $300 hasta $15,000, $150,000, montones. ¿Cuándo sucede el ahorro? Cuando tú puedes invertir en algo que realmente valga la pena, cuando pues tienes una economía de precios estables, baja inflación y de mayor poder adquisitivo. Te permite, además de tus gastos de vivienda, de servicios básicos, alimentación, transporte, entretenimiento, aún así te queda un dinero para ahorrar. Y se va juntando y ya tienes un capital, lo que dicen, ¿no? Eso es ser simplemente capitalista. No es como te dicen los socialistas, te engañan, ¿no? Te dicen, no, ser capitalista es malo, como decía Hugo Chávez, ¿no? Ser rico es malo, decía, eso lo decía literalmente, ¿no? Entonces, esas doctrinas socialistas son las que han empobrecido a muchas sociedades, ¿no? A esa mentalidad. Es como lo que habla Ludwig von Mises en su libro, La mentalidad anticapitalista, ¿no? Es eso, básicamente. Entonces, en ese contexto es en el que estamos hablando actualmente, ¿no? Contexto de libre mercado. Además, la señalización de los precios es fundamental para maximizar la eficiencia económica. Es necesario entender que en un contexto de libre mercado o de economía liberal se maximizan los recursos. Es lo como decía mi mamá, un dinerito lo estiras lo más posible, que rinda lo más posible. ¿Te das cuenta? Que rinda lo más posible ese dinerito, por más poco que sea o mucho, para efectivizar su uso. Y no gastar por gastar, como lo hacen las economías de no libre comercio, lo hacen de libre consumo o excesivo consumo, que son por lo general las etapas socialistas de primera a cuarta fase, ¿no? Donde hay un excesivo dinero circulante debido a la emisión monetaria o debido a la deuda que contraen los países para que su población siga gastando. Por el contrario, el capitalismo permite el ahorro y la inversión en capitales. Entonces los precios son fundamentales y es menester que no se regulen ni precios de productos, bienes, servicios, ni salarios. No se puede controlar los salarios. Tampoco te hablo de un contexto de esclavitud, para nada, sino de un contexto de sentido común y racionalidad y competencia. Es así de simple.
Para maximizar la eficiencia económica y asegurar que las necesidades del mercado se satisfagan adecuadamente, ¿no? Eso es lo importante de este contexto de libre mercado. Entonces, cuando tenemos este contexto de políticas económicas claras, de libre mercado y de libre comercio, ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento que vamos a poder entender en un momento más. La eficiencia económica y asegurar que las necesidades del mercado se satisfagan adecuadamente. Nosotros somos el mercado como tal, ¿no? Esa es la realidad. Ahora bien, cuando tenemos el contexto de señalización o de precios como indicadores que señalan qué producir, qué comprar, es simple. Las decisiones que tomemos van a estar guiadas de compra, de adquisición de bienes, productos y servicios, es decir, las mercancías, van a estar guiadas por los precios, claramente. Cuando manipulas los precios, desvirtúas la economía, de tal manera en la que el productor no sabe cuánto producir o sabe que tiene que producir muy poco porque le estás obligando a que venda un precio determinado, y el consumidor no sabe si va a cambiar los precios de aquí a un mes, de aquí a una semana, de aquí a 2 días. Eso es lo malo, ¿no? Se va desvirtuando este mercado, que es lo que Adam Smith denominó la mano invisible. Vamos a continuar. El ejemplo histórico: durante el siglo XVIII los precios de los cereales en Inglaterra se ajustaron para optimizar la producción agrícola, permitió una respuesta efectiva a la demanda del mercado, ¿no? ¿Quiénes ajustaron los precios? Y esto hago una corrección en comparación a la anterior clase. Lo ajustaron los mismos productores, ¿no? Fueron ellos que, sin la necesidad de la intervención del Estado, del aparato estatal, que tiene malas intenciones, buenas en apariencia, pero malas como resultado, ¿no? Y profundidad. Entonces lo hicieron los mismos productores, lo que permitió una respuesta efectiva de la demanda a la demanda del mercado, ¿no? Para que la demanda sea estable. O sea, a una economía de libre mercado y de competitividad constante le conviene que haya demanda constante, y para ello van a optimizar. Cuando haya baja venta van a hacer promociones, van a bajar el precio. Cuando haya poco producto van a elevarlo. Se sabe que cuando hay, esto se sabe desde tiempos de la Biblia, cuando hay temporada, como dicen, de vacas flacas, hay que ahorrar cuando hay temporada de vacas gordas. Eso también lo permite el libre mercado. Por eso no te sorprenda que cuando hay, ¿no? Dinero, o cuando se supone que hay el producto en poca cantidad, lo van a vender a un precio más alto. Y esta es una ley de mercado. Porque cuando haya exceso de producto, o cuando haya menos decisión del público por comprar ese producto, entonces este precio va a bajar, porque uno de los factores que hace que cambien los precios es la oferta, y para la oferta está necesariamente delimitada por la demanda. La demanda hace que los productos suban y bajen de precio, ¿no? Más allá de lo que haya costado el trabajo, ¿no? El trabajo invertido, la materia prima, los salarios, etcétera, ¿no? Eso es como base, límite. Pero incluso a veces hay momentos en los que se baja ese, ¿no? Ese más allá del límite, cuando hay, por decir, poca venta, ¿no? Ese es el libre mercado. Subir y bajar. Es así de simple. Y por eso también la economía es dinámica.
La economía siempre dice que es una ciencia dinámica, no es estática, no le puedes atribuir reglas, decretos anuales, bianuales, quinquenniales, como hace el socialismo, ¿no? En Bolivia. No, eso estanca la economía. La relevancia actual de los precios libres en la actual crisis económica subraya la necesidad de mantener precios libres. El contexto actual que estamos viviendo de crisis económica es necesariamente precios libres. No puede el Estado regular el precio porque, siéndote sincero, no se llama especulación. Eso es una mala palabra que han inventado los del gobierno para acusar a los comerciantes pequeños, medianos, grandes, a los productores pequeños, medianos, grandes, de que ellos son los culpables de la subida de precios, cuando no es así. Habrás visto incluso el meme en redes sociales, cualquier cosa, cualquier reclamo con los precios, comunicarse con esta persona, ¿no? Con Luis Arce. Entonces, es mentira, y lo digo dando la cara, que los precios, sea porque los comerciantes son malditos, la mayoría, ¿no? Sus productores, no son así, no es así. Es el desmanejo de la economía lo que ha ocasionado la subida de precios, ¿no? La inflación, el excesivo intervención del aparato estatal en nuestra economía boliviana está ocasionando y ha ocasionado este desastre económico que actualmente lo pagamos la gente de menos recursos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? La inflación, la baja del poder adquisitivo y la devaluación de la moneda. Sencillo. La actual crisis económica subraya la necesidad de mantener precios libres en todos los sectores, es decir, sectores agrícolas, sector textil, sector de bienes raíces, sector de autopartes, todos, sector entretenimiento, sector gastronomía, todos los sectores deben mantener precios libres, libre de control de salarios y libre de control de precios. Si te interesan estos libros, puedes mandar la palabra libro y al final del live te mando un PDF con los libros que estamos tomando en cuenta. Además dice, intervenciones en los precios pueden causar distorsiones que llevan a la escasez y a la ineficiencia en el mercado, perjudicando a consumidores y productores. ¿Qué ha hecho la intervención de los precios en el aceite, por ejemplo? ¿Por qué ha intervenido el Estado? En la producción de granos, en la producción del aceite, en la carne. En vez de que incentive a los ganaderos a exportar, el socialismo le ha dicho, no exportes, vamos a limitar la exportación. En consecuencia entran menos dólares, en consecuencia los ganaderos ganan menos porque ellos necesitan insumos, porque las vacas no crecen por arte de magia ¿no? Hay que alimentarlas, tienen un montón de gastos, vacunarlas, ¿qué más? El faenado, hay una cadena de producción enorme en la carne, ¿no? Desde la crianza, controles, veterinarios, etc. Pero el socialismo dice no, le ha evitado la exportación y la carne se ha disparado de precio, ¿no? Lo que vemos, digamos, yo me acuerdo la chuleta hasta hace 2, 3 años, 4 años, yo compraba con el kilo con 28, ahora el kilo está 48, 50, ¿no? El kilo. Se ha casi triplicado, ¿no? Entonces, por eso es lo que estoy demostrándote una vez más, que los controles de precios y salarios no funcionan en la economía, porque quitan el incentivo a la producción. Al bajar la producción, cuando el productor mediano, pequeño, grande, se ve con esta obligación de que el Estado le dice vende a tal precio, el productor dice, bueno, no, yo no puedo vender a ese precio porque no me da los números, en consecuencia tengo que bajar mi producción, porque no me conviene vender a tal precio que me dice el gobierno, entonces bajo la producción. ¿Y qué pasa cuando baja la producción? Va a despedir personal, ¿no? Va a despedir personal y si baja la producción también va a empezar a escasear, como está pasando con el aceite, arroz, harina, ¿no? Que seguimos importando de Argentina. Entonces, ese es el fenómeno negativo del control de la economía, del control de precios, ¿no?
distorsiones que llevan a la escasez, como dice, y a ineficiencias en el mercado, perjudicando a los consumidores y productores. Nos hemos visto, ¿no?, perjudicados estos últimos 8 meses con la inflación y la escasez de productos de la canasta básica, principalmente escasez de gasolina y muchas autopartes. Por ejemplo, tengo un tío que trabaja con sus autos, hace trabajar en 2 taxis y hay escasez de autopartes porque son importadas y lo importan pagando en dólares que a la actualidad no existen en el mercado oficial. Es una mentira el dólar oficial. Solo existe el dólar paralelo, que está a 14, 13, ahí oscila, ¿no? 12, 14, 16 bolivianos el dólar actual. Entonces, por eso es importante un contexto de precios libres. Ahora, la conexión de esta doctrina con los valores lo vemos acá. Y esto, ¿por qué toco esto? Porque desde antes estaban la gente que abogaba por el libre mercado, pero desde tiempos remotos en la historia del ser humano. La honestidad en la fijación de precios es fundamental para la perspectiva cristiana, ya que refleja el principio ético de justicia y equidad. La justicia y la equidad de la que te hablan los socialistas es una mentira. No puedes obligar, esos valores no se logran por obligación, como lo hace querer hacer el Estado con la justicia social, el igualitarismo, el obligar por las leyes a que todos ganen lo mismo, a que todos piensen de una manera, a que redistribuyas la riqueza. No. El libre mercado, a través de la mano invisible que denomina Adam Smith, se regula solo en libre mercado, la libre competencia como principal requisito. Cuando tú ves que alguien está ganando dinero de alguna actividad, algún producto, lo que yo veo, mucha gente no se queda de brazos cruzados, muchas veces tratan de imitarlo. Lo harán bien, lo harán mal, la gente imita de lo que ve que se gana dinero. O surgen ideas cada día nuevas. Lo que hace que al haber diferentes competidores de un mismo rubro, de un mismo producto, compitan para ganarse el favor del mercado, o sea, de nosotros. Y eso es una honestidad en la fijación de precios, como lo vemos con el libre mercado. Al libre competencia van buscando, bueno, yo le voy a hacer competencia del mismo producto, voy a bajarle un poquito de precio, voy a mejorar mi producto, etc. O si hay mucha demanda, ya mantengo igual, todo igual, pero hay mucha demanda, sale el producto. Esa es la honestidad en la fijación. Por el contrario, el socialismo, que por un lado te diga no, tiene que estar el precio bajo, eso tampoco es honestidad. La honestidad es que no tiene que estar el precio ni tan bajo, como dicen los socialistas, ni tan alto como se van otros precios cartelizados o mercantilistas. El libre mercado es eso, el liberalismo económico es eso, la libertad del individuo para comerciar de manera voluntaria y vender al precio que a éste le convenga. Y en el libre mercado, obviamente, si alguien tiene un precio excesivamente alto, va a quebrar si hay un competidor de menos precio. Entonces esa es la mano invisible, el interés propio, ¿no?, que hace que sirvamos a la sociedad con un producto, con un servicio, etc. Por el otro lado, cuando te digo no codiciar lo ajeno, como dice ahí en la diapositiva, es que el socialismo está basado en la envidia y el resentimiento. Recordarás las palabras de Hugo Chávez, el señor expropiese lo llamaban, ¿no?, cuando iba a las calles de Caracas, de diferentes lugares de Venezuela. Estaba con su séquito de lamebotas y él decía, ¿ese edificio qué es? Es la joyería tanto, se expropiese, decía, con el dedo, imagínate, era muy desgraciado, con el dedo expropiaba. Seguían caminando en la calle, veía otra casa. ¿Ese edificio grande qué es? Es el hotel privado, no sé, Las Mañanitas. Expropiese, decía el muy desgraciado. ¿Por qué? No le ha costado a él. Pues él decía, no, hay que repartir el dinero para dárselo a los pobres. No. Los pobres somos más dignos cuando nos dan trabajo, no cuando nos regalan limosna, subsidios. Y ese es el modelo populista, ¿no? El modelo populista siempre va a empobrecer. Más allá veías, no sé, Hugo Chávez iba con su séquito de seguidores, igual que Maduro, al campo, al área rural de Venezuela. Esos 100.000 hectáreas, ¿qué es? Es producción de ganado, es producción avícola. Expropiese, el muy desgraciado. Así es.
me cansaría de nombrarte los ejemplos, solo tienes que buscar en YouTube Hugo Chávez expropiando propiedades y vas a ver los videos nefastos, ¿no? Quitando propiedad, no respetando la propiedad privada. No codiciar lo ajeno, como dice acá, implica establecer precios de manera justa y transparente, fortaleciendo la confianza en el mercado. La transparencia de precios entonces no pasa porque yo diga como director, como presidente del régimen socialista, esto tiene que costar más bajo. No, esto tiene que costar más, no, es libertad. Por eso cada uno está en libertad de comprar o no. Y el que vende caro, pues si le va bien, bien. Si le va mal, pues allá él. Continuando, vamos a ver el rol del gobierno limitado según Adam Smith. Porque Adam Smith abogaba por una baja intervención del Estado, es decir, el gobierno no es el Estado. Nosotros no somos parte del Estado, eso tienes que saberlo muy bien. El Estado son ellos, los que gobiernan, entre comillas, gobiernan. De hecho, ¿por qué se ha hecho la Constitución? Las leyes, derecho civil, leyes comerciales, de comercio, son leyes que nos protegen del abuso del Estado, si te das cuenta. Si no, no existirían esas leyes. Todo ciudadano tiene derecho a circular libre, para que el Estado no tenga y te detenga. Todo ciudadano tiene derecho a libre opinión, libertad de expresión, para que el Estado no venga y te censure la expresión. Todo ciudadano tiene derecho a, no sé, a un nombre, un apellido, para que el Estado, o sea, los gobiernos no te quiten ese derecho de una identidad, etcétera, ¿no? Derechos básicos. Todo ser humano tiene derecho a la libertad, ¿para qué? ¿No? Nadie venga y te arreste sin motivo. Entonces, es así, porque ¿quién tiene ahorita el monopolio de arrestar o no? El Estado, o sea, los gobernantes manejan la policía, las Fuerzas Armadas, están a disposición de ellos, no están a disposición de un vecino, no. Me van a ordenar lo que les digan, ¿no? Hay que desbloquear allá, hay que ir allá, etcétera, ¿no? Cuando se ven amenazados nuestros derechos, que están garantizados en la Constitución, ahí sí nosotros podemos recurrir al uso por medio de ellos, ¿no? Pero a veces ni siquiera llegan a asistir a las personas, ¿no? La policía, etcétera. Eso es muy cuestionable según Adam Smith. ¿Qué es el rol del gobierno limitado según Adam Smith? Adam Smith decía que la idea de un gobierno limitado que debe centrarse en proteger ¿qué? Para el liberalismo es la propiedad privada, la igualdad ante la ley. Esto es garantizar la justicia, ¿no? Para lo que somos iguales, para el liberalismo, es para la ley. Es lo único en lo que somos iguales. Igualdad de todos ante la ley. Nada más. Garantizar la propiedad privada y asegurar la defensa, ¿no? La defensa que son las fuerzas de seguridad, ¿no? La policía, los militares, etcétera, que tienen que estar bien pagados y bien equipados para proteger al país. Si no, de lo contrario, no tenemos defensa, ¿no? Pero el socialismo no da el lugar que corresponde a las fuerzas, a los militares, a los policías, los hace muy a un lado. ¿Qué más? Principal prioridad, dice, evitando la intervención directa en los mercados. Siempre esto Adam Smith no se cansa de repetir. ¿Por qué hay el contrabando? En Bolivia hay mucho contrabando, que no debería ser un delito el contrabando. ¿Por qué? ¿Por qué la gente trae así de ocultas? Porque si pasa por frontera, entre comillas, legalmente, el Estado te saca el triple del valor del producto que estás trayendo en impuestos, en póliza de importación y la póliza de internación y demás aranceles que te cobra. Despacho de aduana, verificación en puerto, puesta en puerto y aduana interna, lo que está allá dentro del territorio en las ciudades. Desaduanización, otra tasa de arancel. Son elevados impuestos que no se ven reflejados en la realidad, porque hay un aparato estatal que se adueña de ese dinero, o lo destina a educación y no fiscaliza de buena manera. No hay buena educación, no hay buena salud, las fuerzas de seguridad no están bien pagadas, no hay justicia, o hay fiscales, magistrados corruptos, jueces corruptos, ¿no?
Entonces de nada está sirviendo esos impuestos que cobran. ¿Qué más dice? Asegurar la defensa evitando la intervención directa en los mercados. Por eso en una economía de libre mercado no existe el delito de contrabando. Porque si bien traes un producto, pagas bajos impuestos. Porque ahorita todo el mundo está yendo a comprar a Paraguay y a Chile, principalmente. Van a Paraguay y a Chile porque tienen economías de libre mercado de tasas de impuestos, tasas de aranceles muy bajas. Que productos que llegan de China, de Norteamérica, de Europa son baratísimos. 1/3 de lo que cuesta en países como Bolivia o Argentina. En Argentina 1/5, porque todavía aún con un gobierno liberal como de Javier Milei siguen teniendo elevados impuestos, los cuales el presidente de allá está luchando por bajarlos y el Congreso se lo impide, aunque no lo creas. Entonces, por eso la intervención directa en los mercados, no te dicen una intervención nula, ¿no? Eso ya se llama narcocapitalismo. La intervención directa es decir que no, si intervienes en el mercado solo va a ser para poner reglas claras, tasas de impuestos bajas, aranceles bajos, para que todos podamos trabajar y crecer. Nada más. Regulas que no haya competencia desleal, a lo mucho regularás que no haya cartelización de precios, o sea que todos los protagonistas de un sector, digamos el sector textil, todos los que traen telas, se ponen de acuerdo, no vas a vender más caro ni más barato. Eso está mal, ¿no? Eso no es libre mercado tampoco. Eso regula el Estado. O sea, son regulaciones mínimas que hace el Estado, por eso dice intervención directa, lo que sería sinónimo de intervención mínima en los mercados. Su propuesta se basa en la creencia de que un gobierno menos intrusivo, es decir, que menos metiche, fomente el crecimiento económico. Y esto no es creencia, es simplemente afirmación. O sea, Adam Smith creía esto y era así, porque como te dije al principio, Adam Smith estaba observando lo que ocurría en la Inglaterra, en Londres, de los años fines del siglo XVIII. Como el mercado, como Inglaterra creció. Recuerda que la libra esterlina era la moneda más poderosa hasta hace unos 32 años más o menos. Era la moneda más poderosa, la moneda del Reino Unido, la libra esterlina. Actualmente igual es una moneda de gran poder adquisitivo que mantiene su valor. Entonces hay menos intervención del aparato estatal en los comercios, en los mercados. Donde la falta de intervención permitió un desarrollo significativo, o sea, significativo quiere decir un desarrollo importante. En el contexto actual, la reducción del tamaño del Estado es clave para incentivar la iniciativa privada y el emprendimiento. Mientras menos intervención del aparato estatal hay en los mercados, en los emprendimientos medianos, pequeños y grandes, mejor le va a las personas. En la ciudad de La Paz es una locura las tasas municipales que hay que pagar por un pequeño emprendimiento chiquitito de 1 metro por 1 metro. Tasas municipales, diferentes credenciales, habilitaciones del municipio. Y eso significa dinero. Y después cuando ya te ven funcionando, ya hay que pagar actividades económicas, los muy desgraciados. No puedo decir groserías, pero son lo peor. Hay una Secretaría Unidad de Actividades Económicas, se llama. Controlan las actividades económicas que hacen los ciudadanos. ¿Para qué? ¿Para que les vaya bien? ¿Les ayudarán? ¿Les darán clases de mercadotecnia con ese dinero? No. Les sacan dinero que ganan de esas actividades económicas. Es lo peor que puede haber eso, robarle. Hasta el ladrón que se oculta la cara y escapa tiene más dignidad que los ladrones del Estado que te roban de frente con los impuestos, que no se ven reflejados en tu ciudad, en tu país, en tu comunidad, en tu provincia, etcétera, en tu departamento. Ese es el resultado de años de políticas y doctrina socialista. Ese es el resultado, nada más, ¿no? Bueno, esto lo que, como decía, ¿no? Esto se evidenció en el siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Donde Adam Smith estaba haciendo su observación mientras escribía este libro, La riqueza de las naciones. En el contexto actual, la reducción del tamaño del Estado es clave para incentivar la iniciativa privada y el emprendimiento. Ese es el rol del gobierno limitado. El gobierno no puede tener mucha intervención, en las actividades comerciales de las personas.
Soluciones prácticas para la crisis actual. Las ideas de Adam Smith son cruciales para enfrentar la crisis económica contemporánea. Promover el libre comercio y la especialización permite a las naciones maximizar sus recursos y potencialidades superando obstáculos económicos. Si recordarás, hace unas 2 clases hablábamos de la especialización o la división del trabajo, que esto lo propuso Adam Smith en el siglo XVIII. Si hasta ahora, imagínate en pleno siglo XXI, y es un ejemplo práctico de lo que es la división del trabajo, cada ser humano elaboraría su propia ropa, cultivaría sus propios alimentos, fabricaría sus propios muebles, construiría sus propios celulares, su propia casa. El ser humano no avanzaría. Por eso surgió la división, la especialización. Gente que hace los cultivos, gente que hace el pan, gente que fabrica los muebles, gente que fabrica diferentes especialidades. Esa es la especialización. Y se forman que nosotros ya adquiramos los productos mediante un trabajo determinado. Para eso se creó la moneda. En el celular, en algo tan sencillo como, ya te doy un ejemplo. Como siempre doy este ejemplo del lápiz, ¿no? Del lápiz. Hay una mina de la que proviene la punta de este metal. Hay una fábrica de plástico, una fundidora donde proviene la cubierta. La tinta interiormente viene de otra fábrica donde se fabrica tinta, o vienen los insumos químicos para fabricar la tinta. Diferentes especialidades. Esta fábrica de bolígrafos no va a la mina, no tiene sus propios empleados que tienen en la mina, que traen el metal, no, porque así no funciona. No alcanzaría, esto terminaría costando 30 bolivianos cada bolígrafo, ¿no? O no sé, 10 soles cada bolígrafo, no sé, es un decir, 8 soles, no sé. Pero por eso está la división. Hay alguien que se encarga de extraer el metal en las minas para la punta de este bolígrafo, y no solo para la punta, lo defiende a diferentes sectores. El productor de bolígrafos solo compra. Hay otro sector que hace las cubiertas de plásticos, etc. Y en esa misma línea de producción hay alguien que hace las cajitas con los diseños para su venta. Luego lo despachan, etc. Esa es la división del trabajo, ¿no? Ahora no vivimos nosotros, no fabricamos nuestra propia ropa como lo hacían en la antigüedad, cosa que ha promovido el capitalismo, el libre mercado, las libertades económicas, la especialización y división del trabajo. Si no, hasta el día de hoy fabricaríamos nuestra propia ropa, etcétera, ¿no? Como ya te mencionaba. Entonces, la división del trabajo, la especialización, o sea, la que es esa, permite a las naciones, a las comunidades, a cualquier sector, ¿no? A las personas, a los individuos, maximizar sus recursos, su tiempo más que todo también, ¿no? Y potencialidades. ¿Qué más tenemos? La conexión cristiana con el bienestar colectivo, esta es única. Desde una perspectiva cristiana, la libertad económica no solo impulsa el crecimiento, sino que también fomenta la responsabilidad personal, porque cada uno, al tener un emprendimiento, un servicio, lo que brinde a la sociedad, que nos hacemos ricos, como dice el liberalismo, en la medida que satisfacemos necesidades de una sociedad. Yo no he visto a nadie que se haya enriquecido solito, no haciendo nada. Siempre haces algo para tu prójimo, o haces un producto, enseñas algo, produces un pancito, unas empanadas, pero a tu comunidad lo vendes, no te lo vendes a ti mismo, no te enseñas a ti mismo, ¿no? O cualquier servicio, cualquier bien, cualquier producto se basa en una sociedad que lo intercambias, ¿no? Das algo a cambio y te dan a cambio dinero. Y en las economías más primitivas te daban trueque, ¿no? Alguien producía papas y el otro producía choclos, y tú le dabas papas, él te daba choclos, era un intercambio. Equivalente, ¿no? Es así el libre comercio. No solo impulsa el crecimiento, sino que también fomenta la responsabilidad personal y la solidaridad comunitaria. La solidaridad no es la que te dicen los socialistas, en la que los ricos se les tiene que quitar dinero para dar a quienes no han trabajado. Eso no es solidaridad, eso es coerción, ¿no? Por medio del aparato estatal. O la máquina recolectora de dinero, que se llama impuestos o servicio de impuestos de cada país.
Como se menciona en la parábola de los talentos, utilizar nuestros recursos de manera ética beneficia a toda la sociedad. O sea, lo que sería la multiplicación, ¿no? Las reflexiones finales sobre Smith y la economía, ¿no? Libertad económica. ¿Qué es la libertad económica? Aquí tenemos un mercado, un libre mercado, la gente intercambiando productos, bienes, servicios que la gente va a elegir que son mejores o más satisfactorios para ellos. Smith establece que la libertad económica, como dice acá, permite a los individuos tomar decisiones que benefician tanto a ellos como a la sociedad en conjunto, ¿no? Nosotros hacemos un productito pequeño, hacemos unas empanadas, manillitas, servicios, no sé, educativos, servicios de compra-venta. Compramos más barato en un sector mayorista por cantidad y vendemos por menor en precio ganando, ¿no? Benefician tanto a los que hacen esa actividad, los proveedores de ese bien, producto o servicio, como a los que se ven beneficiados por ese bien, producto o servicio. Ese es el intercambio de voluntario de satisfacción de necesidades. No hay por dónde perderse. Ese es el liberalismo económico. Siempre que haya libre competitividad. ¿Qué más tenemos acá? Quechito, ahí está, no lo voy a acomodar. Comercio libre. El comercio libre fomenta la competencia y la innovación, lo que resulta en una mayor calidad de vida para todos. ¿Por qué se innova? Como te daba el ejemplo de hace unos minutitos, que si hay libre competencia y yo quiero sobresalir de esa competencia, porque el socialismo es lo opuesto, el socialismo es el igualitarismo, no permites que sobresalgas, ¿no? Si alguien sobresale, tú lo corta, tienes que pagar más impuestos, no puedes ganar mucho, te dicen, qué sé yo, no sé. El comercio libre fomenta la competencia y la innovación. En la medida que hay competencia se va innovando. Te doy un ejemplo de innovación aquí que veo cerca de mi casa. Un sector de 3 ventas de hamburguesas en la noche, salen a partir de las 5 o 6 de la tarde. Y como son del mismo rubro, hamburguesas, en la noche, algunos salchipapas más, así comida rápida, van innovando en el sentido que para tener la preferencia del consumidor, innovan su producto. Uno de ellos le aumentó creo que 2 días a la semana, te da una porción de papas extras. La otra, a su hamburguesa le ha puesto jamón, cosa que los otros no tenían. Tenían papa, mayonesa, tomate, esta le puse jamón más. Entonces van innovando. Esa es una muestra básica de innovación, pero que así van compitiendo estas 3 ventas de hamburguesas en la noche. Ese es el libre mercado. Permite la creatividad y la innovación tanto de productores como de consumidores, ¿no? Y los consumidores siempre y cuando sean inteligentes al elegir, ¿no? Otra reflexión en base a Adam Smith para terminar el día de hoy. Gobierno limitado. La economía de libre comercio, de libre mercado o liberalismo económico funciona siempre y cuando haya un contexto del gobierno limitado. ¿Qué es el gobierno limitado? Aquel que menos se interviene en la economía, en el comercio de las personas. Un gobierno limitado asegura que se respeten los derechos individuales, lo que tiene función todo gobierno, no matar, no robar, competencia leal, sancionar la competencia desleal, etcétera, ¿no? Y sin interferir en las decisiones del mercado, sin interferir precios, sin interferir tasas, aranceles, impuestos elevados, etc. Promoviendo así el crecimiento económico. En la medida que mejor le va a los que comercian, que invierten su pequeño, mediano o gran capital, les va mejor a las personas que les rodean. Porque el dinero para multiplicarse requiere personas, requiere talentos, requiere fabricantes de inmuebles, de mostradores, de luces, pintores, lo que te imagines. Hasta fabricantes de autos, etcétera, ¿no? Ese es el libre comercio, la dinámica del mercado. Entonces, para Adam Smith y para el liberalismo económico, un gobierno que menor interviene en la economía
de decisiones del libre mercado, es un país, una nación a la que le va mejor. Mientras menos políticos, mejor le va a los habitantes del país. Mientras menos regulaciones estatales, mayor crecimiento para los ciudadanos de un país. No solo te digo de la ciudad, de áreas rurales, de cualquier punto. Valores éticos en la economía. Los principios de Smith son relevantes hoy, ya que integran valores éticos que pueden guiar la economía moderna, que es la actual, la de inversiones, de sustentabilidad, que es lo que mayormente ven las empresas en este tiempo, hacia la justicia y la responsabilidad. La justicia se da en los contextos de un libre mercado, donde tú compites de manera justa. Y hay también los empresarios que se denominan empresarios prebendarios, como para ir finalizando, son quienes hacen acuerdos con los gobiernos. Te doy un ejemplo. Ahora que estamos en época electoral en Bolivia, va a haber muchas empresas que van a financiar campañas de algunos gobernantes, para después, si es que llegan al poder, pedirles ese favor de vuelta. ¿Cómo funciona eso? Yo te financio tu campaña electoral, empresa X. Cuando tú llegues al poder, mediante las leyes, vas a prohibir que importen tal producto o elevar los productos a la importación de ese producto que yo produzco, y así me devuelves el favor que te estoy haciendo para tu campaña electoral. ¿Qué pasa con ello? Puede que el producto que importen sea de mejor calidad y de mejor precio, o sea, más bajo que el producto que se elabora localmente, pero cuyo empresario ha hecho acuerdos con el gobierno para que ese producto no ingrese o tenga elevados impuestos, favoreciendo que es el mercado local que lo compre un producto. Eso no es libre mercado, eso se llaman empresarios prebendarios. ¿Por qué? Ojo, dentro de los empresarios también hay los empresarios prebendarios o delincuentes, por decirlo de un modo, que hacen acuerdos, ¿no?, ilícitos. Eso tampoco está en la línea de la doctrina económica liberal, para nada. Liberal lo dice toda la palabra, ¿no? No haces ni acuerdos ni con los gobernantes para que te hagan favores para tu producto, ni haces acuerdo con los otros empresarios de tu sector para igualar precios, ¿no?, para que no haya competencia de precios. Hay libre competencia. Eso también es un valor ético, que ahí se ve la justicia. No se ve la justicia haciéndote el bonito con dinero ajeno, como hacen los gobiernos populistas y socialistas. Y la responsabilidad, ¿no?, que en la medida, ¿quién va a triunfar en un mercado liberal, en una economía de libre mercado? Aquel que es más responsable, aquel que no lava dinero, aquel que multiplica su dinero, maximiza su dinero. A esos les va bien, ¿no? Esa es la economía de libre mercado y de libre circulación de capitales. Entonces, con ese punto hemos terminado lo que sería Adam Smith y su relevancia en la economía moderna. Lo hemos visto ya por 3 clases. Las clases van a estar en YouTube, en el canal que se llama Bolivia Toda, en YouTube. Ahí va a estar estas clases, ¿no?, para que quien las pueda volver a ver. Voy a estar subiendo fragmentos pequeños a esta cuenta de TikTok, que es avner.jb. Y Dios mediante nos vemos el viernes a las 9 de la noche para continuar con este ciclo de economía liberal, donde o bien vemos John Stuart Mill o Ludwig von Mises, que también son economistas liberales cuyas doctrinas hicieron salir adelante a países de Europa y Estados Unidos principalmente. Por su atención, muchas gracias. Dios mediante, nos vemos el siguiente viernes.